Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas, profe. buenas noches. Bueno, ya unos 5 minutos de tolerancia creo que es suficiente para que eh, nos acoplemos al grupo y ya pienso que ya van a pasar. Vamos a continuar con la presentación de la materia. Antes de continuar, quería saber si alguien tiene alguna duda o consulta en relación a, bueno, al contenido que hemos ido avanzando, ¿no? Perdón, una aclaración quisiera sobre el concepto del retrocesionario, por favor. Claro, cómo no. Voy a ir a habilitar la presentación. Ya. La mejor manera de identificar el proceso de retrocesión y retrocesionario va a ser con la última imagen, ¿no? Un gráfico que teníamos, donde se muestra cuál es la estructura, aquí está, del mercado asegurador y reasegurador. El retrocesionario, en pocas palabras y aquí gráficamente, es un reasegurador. Ahora, ¿qué hace un retrocesionario? Asume riesgos de un reasegurador que obviamente ha asumido parte de un riesgo contratado por un asegurador. Hablamos de un retrocesionario como un reasegurador de un reasegurador, ¿sí? Ahora, obviamente, estos retrocesionarios pueden ser un reasegurador o varios, porque es como las compañías, ¿no? Cuando colocan los riesgos en el reaseguro, pueden tener uno o varios reaseguradores. Después vamos a tocar el tema del security de un contrato de reaseguro, donde vamos a identificar qué pasa si un reasegurado, o sea, un contrato de reaseguro no tiene el 100% del security o de la orden de colocación, ¿sí? Pero ahorita, de manera inicial, como una aclaración, podríamos ver que el retrocesionario es un reasegurador, ¿sí? Que está reasegurando a un reasegurador, ¿no? Desde el punto de vista gráfico ahorita para hacerlo fácil, ¿sí? ¿Queda claro ese concepto? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta tal vez? De ahí vamos a empezar con la segunda parte de estos temas, ¿no? Muy bien. Muy bien, ya. Entonces, esta era la última filme, la número 12, la que habíamos llevado la clase pasada. Ahora, continuando con los conceptos y bueno, en este caso la materia, vamos a pasar a definir dos conceptos importantes y muchos tal vez lo conozcan, hayan oído, pero son súper importantes cuando hablamos de los contratos de reaseguro. Hablamos de los conceptos, ¿no? Cuando manejamos el de por riesgo y por evento, ¿ya? Ahora, ¿dónde vemos este tipo de conceptos en la aplicación? En la definición de los contratos de reaseguro. ¿Ah? Ahora, cuando hablamos de riesgo, habíamos citado de manera referencial gráficamente que representa un riesgo, ¿no? Que lo expresamos en unidades monetarias cuando hablamos de el valor asegurado, ¿no? Ahora, voy a empezar por el de arriba, que es el de por riesgo, y voy a concluir en el por evento y voy a hacer referencia a qué tipo de contratos aplican este tipo de conceptos. Ahora, cuando hablamos por riesgo, habíamos asociado a un valor asegurado, Disculpe, pero, ¿sí? disculpe la que le corte. Claro. ¿Está compartiendo la lámina, licenciado? Parece que no. A ver, dame un ratito. Muchas Por favor, gracias. muy gentil, gracias. Sí, sí. Sí, no lo había estado. Ay, muy bien, súper. Eso me gusta. Que la verdad es que a veces a uno se le va esto. Gracias, Ya. muy gentil. Sí, cómo no, yo la voy a compartir. Aquí está, de la actual. Ya. Entonces, voy a volver un ratito a la filmina anterior
Y voy a reiterar esta parte que es probable que yo aquí yo la tenía re clara, pero tal vez nadie me estaba entendiendo mucho. Cuando hablamos del retrocesionario, aquí gráficamente, ¿se puede ver? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, es lo que les decía, el retrocesionario es un reasegurador, se puede ver, ¿no? De un reasegurador, ¿sí? Y este primer reasegurador es el que asume los riesgos parcialmente que le cede esta compañía aseguradora local a través del reaseguro. Entonces, el retrocesionario viene en conclusión a ser un reasegurador del reasegurador. ¿Sí? Esa aclaración ya viéndola, la presentación, yo la tenía abierta, pero no la había compartido. Entonces, ahí me van a disculpar, a veces se pasan estas cosas. Muy bien. Ahora, estábamos volviendo aquí a la siguiente filmina de la presentación, que tiene que ver con dos conceptos, que es el de por riesgo y el por evento. Y ahora las defino y las vamos a ver cuáles son sus diferencias. Asociamos nosotros al riesgo, a un riesgo técnico, que podría ser incendio, automotores, responsabilidad civil, robo, transporte, ramos técnicos, etcétera, ¿no? Y que estaba relacionado a un valor asegurado, ¿sí? Hablamos del riesgo y del interés asegurable, generan un contrato de seguro. En este caso también respaldaría un contrato de reaseguro. Ahora, ¿cómo funciona? Cuando hablamos de un tema por riesgo, estamos hablando de una póliza que se puede llegar a activar. En este caso, voy a hacer gráficamente acá. Voy a asumir que este es el riesgo, ¿ya? Y este volumen en rectángulo va a representar también las unidades monetarias del valor asegurado. Entonces, hablando de una póliza de incendio y que sea una casa que vale $70,000, entonces cuando hablemos de reaseguro, ya hablamos de proporcional, aquí vamos a ver que la compañía va a retener una proporción y el reasegurador va a ser la línea segmentada, ¿sí? Pero cuando hablamos de un evento por riesgo, estoy hablando de una sola póliza, ¿sí? O sea, que quiere decir que cuando haya un evento siniestral de una sola póliza, o sea, yo hable de un robo parcial o un robo total o un embarrancamiento, hablando de automotores, y ya no sea incendio, sino sea automotores, entonces se ha activado un riesgo. Y del mismo yo voy a retener una proporción de acuerdo a las condiciones del contrato y el reasegurador va a asumir la otra proporción. Ahora, ¿por qué hacemos referencia al concepto de por evento? ¿Por qué? Porque el evento en realidad va a ser se trata de un concepto de activación a la vez de un riesgo que afecta a muchas pólizas, ¿sí? Por eso acá hacemos por riesgo cuando hablamos de póliza por póliza, y aquí cuando hablemos de por evento, va a ser una acción, un riesgo activado que va a ejecutar o va a permitir, digamos, ¿no? Indemnizar una mayor cantidad de pólizas, pero por la activación de un solo riesgo. Se van a activar muchas pólizas y ahorita les voy a decir a qué tipo de riesgos nos referimos. Primero, para entender un poquito este gráfico, nos vamos a ir aquí a la parte inferior. Estos rectangulitos naranjas representan pólizas de seguro, ¿sí? Primero, para entender el gráfico. Estas son pólizas de seguro, el círculo representa, ¿no? Valores asegurados en unidades monetarias, si lo quieren ver así. Cuando hablamos de la línea ovalada, segmentada, celeste, hablamos del riesgo, ¿sí? Entonces, gráficamente, sin considerar este rectángulo fuera segmentado, estamos hablando de una cartera, por decirles, que sea, como son riesgos, entonces supongamos que este es el riesgo de incendio. Yo tengo en mi línea de incendio 3 pólizas, ¿sí? Pueden ser 3 casas de asegurados independientes, etcétera, ¿sí? Entonces, va a representar, asumamos que es incendio, y tiene 3 pólizas. Supongamos que este es el ramo técnico, todo riesgo construcción, ¿sí? Y tenemos 2 pólizas dentro de nuestra cartera. Y acá pongámosle que el ramo de responsabilidad civil y tenemos 4 pólizas, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué pasa? Que yo tengo
técnicamente yo estoy cubriendo acá incendio, daños por llama, ¿sí? Hollín, perdón, ¿no? Aquí yo tengo todo riesgo de construcción, ¿no? Incluyendo sus coberturas A, B, C, todas las que hay. Aquí yo tengo RC, supongamos que es responsabilidad civil general, ¿no? La estándar, ¿no? Para no ser específicos en otro tipo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esto en mi cartera. Tengo líneas de negocio, riesgos latentes, ¿ya? Hablemos de un evento catastrófico. ¿Cómo activaría un riesgo? Muchas pólizas a la vez. Un incendio no necesariamente lo va a hacer. Por lo general, esto aplica a eventos de la naturaleza y riesgos políticos, ¿sí? Y terrorismo. Entonces, en este caso, como evento catastrófico, yo estoy estableciendo que toda esta cartera adicionalmente esté expuesta al riesgo de cúmulo, ¿no? De evento de catástrofe, ¿sí? Podemos simular que estoy dándole la cobertura a estos riesgos adicionalmente en caso de un evento de terremoto, para que sea sencillo entender. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando haya un terremoto, ¿ya? De mi cartera, se pueden activar a la vez muchas pólizas, ¿sí? Entonces, a ese concepto nosotros lo vamos a llamar de riesgo por evento, ¿sí? Y cuando hablemos por riesgo, estamos hablando de póliza por póliza, de riesgos individuales, ¿sí? Este concepto es claro. ¿Por qué? Porque este tipo de concepto va a aplicar a los contratos de manera posterior, lo vamos a desarrollar, catastróficos, que por lo general son los XL por evento, ¿sí? Ahora hay XL por riesgo también, entonces vamos a poder utilizar este concepto, ¿sí? Y en los proporcionales, por lo general, es solo por riesgo, ¿sí? Por póliza, ¿ya? ¿Alguna consulta al respecto de este concepto? Ya. Entonces, entiendo que lo tenemos relativamente claro cómo vamos a aplicar los conceptos por riesgo y por evento, ¿sí? Voy a pasar, con eso en realidad estábamos concluyendo algunos conceptos básicos de los contratos de reaseguro, que de alguna manera los vamos a ver en algunos contratos más que en otros, ¿ya? Muy bien, vamos a entrar, voy a ir a la carátula, a los tipos de contratos de reaseguro. Cuando hablamos de los tipos de contratos de reaseguro, los mismos se dividen en básicamente dos líneas grandes, ¿no? Hablamos de los automáticos, ¿no? Y de los facultativos. Vamos a desarrollar en otras filminas las ventajas, desventajas de cada uno de estos tipos de contratos, pero ahora voy a hacer referencia a una definición corta para que sea claro. ¿Cuál es la intención de esta presentación? Ir entrando de manera gradual a los conceptos para desarrollar los temas. Entonces así va a ser más fácil de entender y obviamente eso se va a ver reflejado en sus exámenes y todo el tema este, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los contratos de reaseguro, podemos identificar a dos grandes grupos: los automáticos y los facultativos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un contrato automático o facultativo o cómo definimos cada uno de ellos? Va como sigue. Automático. Automático se refiere a que cuando yo tengo una línea de negocio y tengo un contrato automático, independientemente de la característica específica del contrato, de la operativa específica de indemnización y construcción, este va a asumir automáticamente todos los riesgos que yo suscriba en la línea de negocio del contrato, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? De manera sencilla, yo voy a tener, por ejemplo, un contrato de reaseguro automático para mis automóviles, ¿ya? Voy a suponer que no tengo ninguna política de suscripción específica acordada, entonces lo que va a pasar es cuando mi área comercial o mis intermediarios, ya sea mi agente o mi broker, así, o sea, no mi broker necesariamente, sino los brokers de seguros, ¿no? Que me permitan suscribir pólizas a mí como compañía, automáticamente el contrato automático de reaseguro, este de acá,
va a asumir, ¿no?, en el marco del contrato, la cesión que corresponda para indemnizar de manera posterior en caso de siniestro. O sea, yo coloco un vehículo de $15,000, muy bien, entra automáticamente, yo lo suscribo como compañía, ya sea intermediario o colocación directa, etcétera, o licitación si son cartera, etcétera. Entonces, automáticamente este contrato asume los riesgos que yo voy suscribiéndolos como compañía, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los contratos facultativos? ¿Ya? Este automático es automático, ¿no? Obligatorio, o sea, cualquier cosa que yo ceda, el reasegurador la va a asumir, siempre y cuando, ¿no?, las condiciones del contrato sean las mismas que yo he acordado con la compañía. Si yo reaseguro veo que es diferente, entonces no está amparado, ¿no? Ahora, en el facultativo hablamos no de la cartera o de la línea de negocios que yo puedo estar suscribiendo a lo largo del proceso de tiempo, ¿no?, que estoy trabajando en el mercado, de manera mensual, diaria y hasta anual. Este tiene que ver con póliza por póliza. Y este tipo de contrato se maneja póliza por póliza porque hablamos de contratos de reaseguro con valores asegurados grandes, ¿sí? De riesgos especializados o de contratos o de riesgos de seguros que están excluidos dentro de mi cartera, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un límite de suscripción de $1,000,000? Y cuando hablo de límite de suscripción, estoy hablando de la capacidad de cobertura del contrato, ¿no?, que respalda la póliza que emito. Esa es la capacidad de suscripción. El límite que establece el contrato de reaseguro para que yo pueda suscribir pólizas de seguro. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien viene y me dice, ¿sabe qué? Yo tengo un edificio que está evaluado en $2,000,000 y quiero emitir una póliza de seguro. Entonces, ¿qué pasa? Yo solo tengo un contrato con un límite de $1,000,000. Entonces, obviamente, no puedo cargarlo a este contrato, ¿sí? Debería negociar una aceptación especial, etcétera, para que de alguna manera se me pueda incluir ese riesgo acá. Pero por lo general, lo que va a pasar es que si yo quiero suscribirlo en una sola póliza, puedo pasarlo directamente a un facultativo o suscribir el $1,000,000 hasta acá y conseguir un facultativo por la parte que falte, ¿sí? Pero lo que va a determinar que yo utilice un facultativo es las condiciones del seguro que me están pidiendo, que sean diferentes, específicas, especializadas, o que esté excluido dentro de mi contrato de reaseguro, ¿no? O que supere la capacidad de suscripción, ¿sí? Porque puede ser que esté dentro de la capacidad de suscripción, pero tenga una exclusión que hace imposible que yo la pueda incluir acá. Entonces yo tengo que negociar esa póliza específica en un contrato de reaseguro facultativo, ¿sí? ¿Estos dos conceptos quedan claros? El facultativo, perdón, es póliza por póliza, entonces el facultativo. Exactamente, póliza por póliza. Podemos hablar de una construcción, ¿qué se llama? Bueno, cuando el valor asegurado supera nuestra capacidad de suscripción automático, una obra gigante, de una póliza de construcción, todo riesgo construcción y montaje también, digamos, si queremos verlo, que digamos que hablemos de millones, de unos $100,000,000, que supera nuestra capacidad automática, esa sola póliza se la puede colocar en un solo contrato de reaseguro. Una póliza de YPFB, digamos, hablando de ductos, etcétera, podemos colocarla en un solo facultativo. Las aeronaves de BOA, podemos colocarlas en un solo contrato facultativo, ¿sí? O sea, hablamos de riesgos grandes, especializados, ¿no? O excluidos de nuestros contratos automáticos cuando podemos utilizar los facultativos, ¿sí? Porque acá este sí es automático. Aquí tú le metes todo lo que quieres porque ya lo ha aceptado el reasegurador, siempre y cuando respetes las políticas de suscripción, los límites de suscripción, y ya está, ¿sí? Entonces, básicamente estos dos conceptos los vamos a entender de esa manera, ¿sí? El límite de suscripción, perdón, en el automático, ¿es Sí. por cada póliza que se va sumando a ese contrato o todo el contrato en general del reaseguro tiene un límite para todo lo que pueda ir ingresando a esa póliza?
Ya, esa es muy buena pregunta y va a aclarar mucho a dudas. El contrato automático establece un límite de suscripción de póliza por póliza, ¿ya? Así funciona. Ahora, hay contratos, y esto he visto yo en la práctica, que este límite es póliza por póliza, ¿sí? Pero tiene un límite anual, ¿ya? ¿A qué me refiero? Y eso he visto en un contrato proporcional, ¿sí? Ha sido raro, pero sí lo he visto. Este tipo de contratos automáticos es póliza por póliza el límite. Sin embargo, yo puedo tener, digamos, una capacidad de $1.000.000, ¿no? De suscripción de póliza por póliza, ¿ya? Ese contrato establecía que yo puedo suscribir hasta $60 millones anuales. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Yo voy a respetar la capacidad de suscripción de $1.000.000 póliza por póliza, pero en mi cartera yo no puedo haber superado, ¿no? En N pólizas, $60 millones. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que quede claro, ese es un contrato bien sui generis que he visto, ¿no? Pero en el estándar no hay un límite agregado anual, ¿no? Y se mantiene el primer concepto de que el límite de suscripción es póliza por póliza, ¿sí? Y no tiene límite anual, salvo lo estipule el contenido del contrato, ¿sí? Gracias. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, Licenciado, perdón, ¿sí? para los casos automáticos quiere decir que la compañía va a aceptar el riesgo sin ningún tipo de evaluación. No, justamente decía ahorita, eh, y vamos a avanzar eso de manera posterior, ahorita estamos suponiendo que el contrato no tiene políticas de suscripción, ¿no? Porque todos tenemos, cuando negociamos la colocación de un contrato de reaseguro, lo primero que te ve es la póliza, tu perfil de cartera, ¿no? Tu siniestralidad y cuál es la evaluación de riesgo que tú haces. Por eso también hay el formulario, ¿no ve? De declaración, ya sea de salud en vida, ¿no? El DS o el de generales, el del estado del riesgo, ¿sí? Eso es complementario. Las políticas de suscripción obviamente las implementa la compañía, las acuerda con su reasegurador y es lo que hacen los inspectores para la evaluación de pre-riesgo. Todo eso surge de una política de suscripción previamente acordada con el reasegurador, o si no la ha acordado, bueno, si les ha dado la libertad de hacer ustedes directamente, no hay problema, siempre y cuando no haya una obligación. A veces están libres algunas carteras de ciertos ramos, no hay condiciones específicas de los reaseguradores, pero por lo general hay políticas de suscripción. O sea, no es que entra sin evaluación de riesgo, sino que en el marco del contrato yo hago la evaluación y lo que obviamente en el marco del contrato me permite aceptar, lo voy a aceptar y eso va a entrar automáticamente aceptado por el reasegurador. Porque si yo he establecido, creo que ayer les comentaba, ¿no? Que en un contrato de automotores, yo tengo un contrato de reaseguro automático, todo va a entrar. ¿Qué pasa? Pero si el reasegurador me ha dicho, ¿sabes qué? Vehículos con una antigüedad a 30 años o a 20 años no entran a la cartera, entonces no deberían entrar. Si entraran, no estarían amparados, porque está vulnerando una política acordada con el reasegurador. ¿Sí? Pero si son todos los vehículos se enmarcan en que no tienen una antigüedad mayor a 20 años o 30, dependiendo de qué acuerdes, entonces eso sí automáticamente van a ir entrando. Y eso, obviamente, la compañía ha ido verificando para respetar las condiciones que nos respaldan las pólizas, ¿no? Que es el contrato de reaseguro. ¿Sí? Gracias, licenciado, gracias. Licenciado, buenas noches. Una Sí. consulta. ¿La compañía reaseguradora puede hacer auditoría a la compañía aseguradora? En realidad, los contratos establecen condiciones de esas características que te pueden pedir en caso de siniestro. O sea, te voy a poner un ejemplo, o sea, unos casos específicos, perdón, se me ha pasado. Te pueden pedir complementación e información en los procesos de atención de siniestros. Asimismo, también hay unos contratos que te establecen que pueden ir a verificar cómo está funcionando tu procedimiento, tus procesos, etcétera. Como que en alguna vez yo, como trabajaba en compañías, el reasegurador nos visitaba anualmente.
Obviamente no, no entraba a mis sistemas, pero hay contratos que establecen la posibilidad de que el reasegurador pueda monitorear un poquito, interiorizarse más respecto a cómo estás administrando las carteras de riesgo. Eso pasa cuando, bueno, de un año a otro se dispara tu siniestralidad, no saben qué ha pasado, ¿no? Ahí hay una susceptibilidad. ¿Podría llegar a pasar? Sí, pero debería estar establecido en el contrato. Lo que ahora sí hay, y está en la mayoría de los contratos, es que te pueden llegar a pedir información adicional respecto a los procesos de atención de reclamos que estás administrando, porque en el contrato te establece que la compañía, por lo menos en los automáticos, es libre de administrar el proceso de siniestros y colocación. En el marco del contrato no hay mucha supervisión, salvo en ciertos casos específicos, pero hay la posibilidad de que vayan, no necesariamente una inspección grande así, pero sí a ciertos procedimientos y procesos de reaseguro de la compañía. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. De nada. Muy bien. Estos conceptos se quedan relativamente claros. ¿Alguna duda? Muy bien. Como no hay mucho, no hay ningún comentario, entonces yo voy a continuar con el siguiente desarrollo. Ya. Entonces, teniendo claro que los contratos de reaseguro podemos clasificarlos en automáticos y facultativos, tenemos claras las definiciones de esos dos tipos de contrato, vamos a identificar ahora un poco la construcción de los mismos. Dentro de la construcción de un contrato automático podemos identificar, así como de los facultativos, podemos identificar proporcionales y no proporcionales. En ambos casos se puede repetir, ¿sí? Obviamente, en este caso, se podría replicar esto. Sin embargo, por las características de este, no son muy aplicables algunos de estos contratos. Por eso aquí no aparecen estos de acá. Solo en el caso de que apliquen, podrían referirse a acá, ¿sí? Por lo general son proporcionales, pero los vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, hablamos de proporcionales y no proporcionales, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos por un contrato de reaseguro proporcional? Aquel mediante el cual se comprometen, en este caso, la cedente, a asumir proporcionalmente los riesgos que suscribe la entidad aseguradora, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de proporcional, estamos hablando de porcentajes, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de no proporcional, hablamos de que no hay esa proporcionalidad y en realidad cuando hablamos de no proporcionales hablamos de participación en siniestros. Cuando hablamos de proporcionales hablamos de participación en cesión y valores asegurados y siniestros. O sea que aquí el reasegurador va a participar en el proceso de colocación cuando yo coloque un riesgo en la parte de la prima de reaseguro cedida proporcionalmente, en la parte proporcional del valor asegurado que yo le voy a ceder y en la proporción del siniestro que también le voy a ceder y que posteriormente me lo va a reembolsar, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa acá? Que los reaseguradores solo van a participar cuando haya siniestros, ¿sí? Y aquí no va a haber prima cedida. Una diferencia que hay entre este tipo de contratos y este es que aquí yo voy a tener siempre prima cedida y cuando yo maneje las reservas netas de reaseguro, va a haber ese neto de reaseguro, ¿sí? Aquí yo voy a tener proporcionalmente el efecto sí o sí en el reaseguro. Si hay siniestro, sí o sí va a participar el reaseguro. En cambio, en este caso, no. Aquí este va a participar en siniestro solamente. En las primas no va a haber prima cedida. Aquí esto es como contratar una cobertura. Va a haber una prima, ya sea flat, mínima depósito, lo vamos a ver esos conceptos después, que es un costo de reaseguro. Aquí yo cuando le pague al reaseguro por los servicios que me presta, en este caso de reaseguro, yo le voy a dar una prima cedida proporcional del riesgo que estoy suscribiendo. En cambio, acá yo le voy a pagar un precio único por la cobertura que me va a dar anual y obviamente por reinstalación que corresponda cuando hablemos de este tipo de contratos. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda al respecto de estos dos conceptos?
La no proporcional, entonces, es como un monto fijo que cubre con el evento que vaya a declarar. Exactamente. De manera posterior lo vamos a desarrollar. Quiere decir que en caso de que yo haya acordado con el reasegurador este tipo de contrato, va a haber dos partes acá. Uno que es la prioridad o deducible que llamamos, porque funciona como un deducible, ¿ya? La parte que yo voy a asumir y el reasegurador va a participar solo en siniestros hasta esa parte que corresponda. No proporcionalmente, sino como el monto fijo. Es un monto fijo, que puede ser reinstalado, puede ser, pero que es un monto fijo, sí, y póliza por póliza. Gracias. Una Muy bien. consulta, por favor. En el caso de Sí. lo no proporcional, está claro de que se hace un pago anual único, ¿no es cierto? Para poder tener cobertura sobre los posibles siniestros. Exactamente, o sea, ¿cómo funciona? Un poquito adelantándonos. Cuando yo contrato un XL, ya sea con el método Burning Cost, Red Online, ellos te cotizan en base a la información que tú les proporcionas, ¿sí? Entonces ellos te van a determinar una prima flat. ¿Qué es la prima flat? Es una prima única, uniforme, para la cobertura anual, como la describes. Pero también te podría establecer una prima mínima, mínima de depósito. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una mínima, mínima de depósito, puede, en base a la cartera que yo vaya colocando, al final de gestión tenga que aumentar un ajuste o el reasegurador te pueda devolver parte de la prima, ¿sí? O sea, efectivamente funciona cuando hay prima flat, que es única y para los riesgos que suscribes. Si hay reinstalación, obviamente vas a tener que pagar, ¿no? Una prima adicional por las reinstalaciones, pero funcionaría única para la cobertura contratada, ¿sí? Pero también puede haber una mínima, mínima de depósito también, ¿no? La cual si efectivamente te ha establecido una prima inicial mínima o mínima de depósito, que la vas a pagar en los plazos que establece el contrato, pero que a final de gestión puede ser ajustable. Y vamos a ver cuál es el efecto de una mínima y una mínima de depósito en ese tipo de casos. Pero efectivamente funciona uno de los casos como lo describes. Ahí viene mi consulta, por favor. En el caso de que sea una prima flat, me imagino que debe tener un límite de pago por siniestros, ¿o me equivoco? Exactamente. Por construcción, vamos a un ejemplo simple. Digamos que yo tengo la necesidad de cubrir con un XL, o sea, un exceso de pérdida. Cuando hable de XL, voy a hablar del concepto de exceso de pérdida. Se llama así se llama el contrato. Yo voy a hablar digamos que quiero una cobertura de $1 millón anuales para los riesgos que suscriba, ¿no? Y establezco o acuerdo en realidad con el reasegurador que la prioridad deducible, que llamamos es sinónimo, ¿ya? Está en $200,000, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a funcionar? El millón va a estar compuesto por una parte que va a ser el deducible que va a tener que pagar la compañía y el saldo, la diferencia del millón menos el deducible va a ser la cobertura anual que yo he contratado para el periodo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionaría? Cualquier siniestro, así van a funcionar estos por si acaso, cualquier siniestro que supere la prioridad, en este caso de la aseguradora, el deducible que llamamos, el reasegurador va a poder participar en el monto acordado. En este caso, si era 1 millón y la prioridad es 200,000, el reasegurador va a poder indemnizar un siniestro hasta $800,000. Obviamente tienen que superar, ¿no? La prioridad y la compañía se compromete a pagar la primera parte, ¿no? Para llegar al millón que he requerido inicialmente y lo he acordado. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ya hemos podido identificar claramente unos conceptos súper importantes. Estos los van a ver también en estados financieros, el que quiera verlos. Puede entrar a la página web de la APS, está el mismo plan único de cuentas, establece, ¿no? Por ramo de riesgo, contratos automáticos, facultativos, ¿no? Proporcional, no proporcional, hay una cuenta específica del costo de reaseguro que no es cesión, es un costo, les puedo decir, es como si yo contratara una póliza de seguro, ¿no? Lo que me da la póliza de seguro es una cobertura con un límite y a medida que yo lo voy usando va disminuyendo. Y aquí
En relación al reaseguro, lo que va a pasar es que la compañía, para mantener ese monto, en caso de merma por siniestro, puede reinstalarlo con una prima, una extra prima. Lo vamos a ir desarrollando, ¿ya? Continuando con este tema, vamos a ir a tocar algunos contratos que son los más importantes, los más usados. Es difícil encontrar alguno distinto. Que son, dentro de los proporcionales, nos vamos a encontrar con tipos de contratos cuota parte, excedentes, bueno, el facultativo obligatorio, que es un monto adicional obligatorio que puede aceptar el reasegurador, pero aquí no lo he citado. Aquí hay un tercero que también es usado en el mercado, no es tan común, pero hay en el mercado, es el combinado. ¿Qué es un combinado? Es la fusión, ¿no?, o mezcla de estos dos contratos, ¿ya? Cuando hablemos de la estructura de cuota parte, ustedes se van a dar cuenta que es el más sencillo. El de excedente sigue en sencillez a este. Obviamente es un poquito distinto su proceso, pero igual es proporcional. Y hay un combinado que incorpora a una parte, cuota parte, y los plenos excedentes que van a cargo del reasegurador, ¿no? Los vamos a ir viendo. Lo más importante es que recuperemos acá como cuota parte un porcentaje. Yo voy a establecer en el contrato un porcentaje fijo de retención y de cesión, ¿sí? Del 100%, vamos a hablar siempre en porcentajes, del 100% de los valores en riesgo, yo voy a retener un porcentaje y el reasegurador va a establecer un porcentaje. Ambos porcentajes van a asumir 100% y de esa manera se va a garantizar que cualquier póliza emitida esté amparada al 100%, ¿sí? Eso no libera que la compañía es responsable en realidad ante el asegurado por el 100% de la cobertura. Sin embargo, el reasegurador aquí colabora en gran parte de la indemnización. Ahora, ¿cómo va a funcionar el de excedentes? El de excedentes es proporcional, pero se establece, o sea, su cálculo, su procedimiento de cálculo no es tan fácil de identificar. O sea, no se establece un contrato como el de acá. Establezco un porcentaje, cuánto voy a retener y cuánto voy a ceder. Aquí voy a establecer un pleno de retención. ¿Qué es un pleno de retención? Un monto de dinero sobre el cual el reasegurador me va a amparar en excedentes, ¿ya? Lo vamos a ir desarrollando. Y en base a esa condición de contrato, yo voy a establecer o a poder calcular los porcentajes para que apliquen a lo que les decía en un proporcional, para que yo pueda aplicarle a la cesión, a los valores asegurados y a los siniestros reembolsados, ¿sí? Y el facultativo es un porcentaje saldo adicional, por lo general va sobre la capacidad de suscripción, un facultativo obligatorio de 250,000 más, nada más. Entonces, si yo paso ese, igual lo va a asumir el reaseguro, es un porcentaje, no es complejo este concepto, ¿sí? Y el combinado, ¿no?, va a ser, les voy a hablar después, que en realidad el cuota parte se convierte en un combinado en el pleno de retención y se respeta el concepto de excedentes en el combinado, ¿ya? Pero lo vamos a ver con detalle, vamos a ir paso por paso, vamos a ir gráficamente viendo los temas para que quede súper claro. Vamos a entrar a unos ejemplos cortos y va a estar súper claro este tema. Muy bien. En relación a los proporcionales, entendería que lo tenemos relativamente claro, ¿no? Muy bien. Ahora sí, voy a pasar a los otros tipos de contrato cuando hablamos de los no proporcionales. Estos no incluyen cesión, ninguna cesión. Lo que se paga al reasegurador es un costo, ¿sí? Y el reasegurador aquí no va a participar por valores asegurados ni por prima, ¿sí? Solo va a participar en siniestros, ¿sí? Y siniestros que superen la prioridad establecida en los contratos, ¿va? Ahora, vamos a ir a ver el exceso de pérdida por riesgo. Aquí viene el concepto que referíamos en la presentación anterior. Este va a aplicar póliza por póliza. Cuando yo establezca las condiciones, por lo menos las más básicas de este tipo de contrato, yo voy a establecer el famoso deducible o prioridad, como en el ejemplo que les comentaba. Y sobre esa prioridad va a haber una cobertura de reaseguro. Entonces, si hay un siniestro de una póliza, yo le voy a cargar
y que supere la prioridad, yo lo puedo cargar a este contrato y se me va a indemnizar, ¿sí? En cambio, en este caso, cuando yo tenga a la vez activada una línea de negocio que está amparada bajo este tipo de contrato de exceso de pérdida por evento, entonces yo voy a tener que sumar cuánto son el monto de las pólizas siniestradas, le voy a aplicar el deducible y el reasegurador me va a indemnizar las pólizas en grupo, ¿sí? Gráficamente esto va a quedar más claro, ¿no? Y el stop loss, en este caso, se habla de un punto de intervención. Es básicamente un monto o un porcentaje de siniestralidad sobre el cual el reasegurador va a participar, ¿no? Indemnizando aquí a la aseguradora que obviamente tiene la obligación de pagar el siniestro, ¿no? ¿Alguna duda respecto a estos conceptitos? En el no proporcional, entonces el reasegurador paga el 100% del costo del siniestro menos el deducible. Exactamente, pero hasta el límite de acordado en el contrato. Es como les decía, ¿no? Si es 1 millón, dice, establece el contrato, el deducible es 200,000, solo va a pagar hasta 800,000. Ahora me dirán, pero qué raro que pueda llegar a pasar que la póliza suscrita supere. Puede llegar a pasar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un XL hasta 1 millón y he suscrito una póliza por 1,200,000, ¿sí? ¿Qué puede llegar a pasar? Que yo tenga 200,000 en caso de pérdida total y yo tenga 200,000 que asumir como entidad aseguradora a retención propia porque no me va a reembolsar el reasegurador 1,200,000. El reasegurador me va a pagar 800,000, la compañía en el marco del contrato va a pagar 200,000, va a sumar eso 1 millón, pero si he suscrito una póliza, en este caso he hecho descalzar mi cobertura de reaseguro en relación a la póliza emitida, yo ahí obviamente tengo un riesgo operativo, ¿no? Pero hay un descalce de reaseguro, ¿sí? O sea, lo que yo quiero hacer énfasis es que las condiciones de este contrato puede llegar a haber alguna diferencia si es que no hay un control efectivo de los límites de suscripción de las pólizas en relación a los límites autorizados del contrato, ¿sí? Pero como dice, sí efectivamente va a pagar hasta el 100% de la obligación que tiene en el contrato, no de la póliza necesariamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, este punto entiendo que ya ha quedado un poquito más claro, ¿no? Me voy a El pasar. stop loss, por favor, disculpe, nos Ujú. dijo que era Ay, un porcentaje de, perdón, me estaba indicando un de, porcentaje. de siniestralidad, Ah, ok. ¿ya? O sea, ¿qué hablamos de este porcentaje de siniestralidad? Tal vez muchos no es muy manejado, solo algunas áreas manejan este concepto, pero la siniestralidad básicamente es un indicador de siniestros, el monto de siniestros incurridos sobre la producción suscrita, ¿no? Siniestros sobre prima neta, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ese porcentaje, ¿qué muestra? ¿Cuánto de siniestros se representa respecto a las primas captadas? ¿No? Por lo general son una siniestralidad del 70% para que participe el reasegurador en relación a las primas recaudadas. En realidad es un indicador que muestra cuánto de siniestralidad tengo en relación a la producción suscrita, ¿no? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante, con un poquito más de detalle, este indicador, pero es siniestros, así en términos generales, sobre prima, ¿no? Perfecto, gracias. Muy bien. Ya. Aquí es donde vamos a entender mucho mejor este tipo de contratos, gráficamente, antes de entrar a números. ¿Cómo funciona? Vamos a volver a los conceptos iniciales. Estoy omitiendo, obviamente, que este es un tipo de contrato, ¿sí? Es un contrato de reaseguro. Ahora, me voy a enfocar en que este es un contrato proporcional y dentro de los proporcionales vamos a referirnos a los de cuota aparte, ¿ya? Así va a funcionar la estructura de las filminas de acá cuando explique gráficamente. Ahora,
En esta parte, ¿ya? Esta parte, hablando de del primer gráfico, voy a hablar de la parte de las pólizas suscritas. Aquí abajito yo voy a hablar de la condición básica del contrato de reaseguro y voy a distribuir gráficamente en el marco del contrato los valores asegurados suscritos póliza por póliza. Ahora, ¿cómo lo veo? Póliza A, B, C, D. Como ejemplo puedo poner el ramo que gusten. Hablemos de incendio, es un poco más flexible cuando hablamos de valores asegurados. ¿Ya? Entonces hablo de la póliza 1 de incendio, que se llama A, la póliza 2, que se llama B, es también de incendio, la C de incendio y D de incendio. ¿Ya? Ahora, cuando yo suscribo este tipo de contratos, hemos dicho que es automático, proporcional. El reaseguro lo va a asumir en el marco de las políticas de suscripción acordadas. Yo voy a asumir todo lo que tú coloques, más o menos. ¿Ya? Pero ¿cómo funciona el reaseguro? Voy a hablar de los valores asegurados. ¿Ya? Esto aplica también en el caso de las primas cedidas, o sea, de la prima de reaseguro, cuánto le mando y cuánto me va a reembolsar en caso de siniestro. Aquí vamos a ver esa parte. Ahora, este cuota parte está sencillito para que gráficamente se pueda deducir cómo funciona. El contrato establece, es un cuota parte, 50% de retención y 50% de cesión. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si esta póliza tiene un valor asegurado de $1.000.000, entonces esta línea segmentada me refleja mi retención. Entonces yo voy a retener $500.000, ¿sí? Y voy a ceder $500.000, porque estoy hablando de la mitad cuando hablo del 50%, ¿sí? Por eso está un poquito más fácil gráficamente para entenderlo. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Que esto es el valor asegurado. Ahora, si yo he cobrado una prima de reaseguro, ¿ya? De 100 bolivianos, entonces, ¿yo cómo voy a repartir eso? El 50% de los 100 bolivianos yo lo voy a retener y el 50% yo lo voy a ceder. Entonces, así funciona la distribución de los valores asegurados en un contrato cuota parte. Y así funcionaría aplicando a la prima que no aparece acá, ¿no? Pero se la cito para que de manera posterior vayan entendiendo cómo funciona. Ahora, ¿qué pasa en los procesos de siniestro? Ahora voy a explicar esta parte. Inicialmente, ¿esto queda claro? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a pasar a esta parte. Ahora, ¿cómo funcionan los siniestros? ¿No? Aquí, vamos a hablar de que este es el valor asegurado. Hemos hablado de esta línea, son los valores asegurados. O sea, todo lo que engloba, lo que les decía, ¿no? Aquí es 1.000.000, entonces vamos a repartir 500.000, 500.000. Todo eso son valores asegurados y estas partes son retención, cesión, ¿ya? Monto de siniestro, va a ser la línea segmentada, ¿ya? Entonces, estas pólizas yo las he replicado al lado. Si ustedes pueden ver, el tamaño debería ser igual. De la D debería ser igual al tamaño de la D. Aquí yo la he colocado y aquí estoy evaluando el siniestro, ¿ya? Ahora, lo que quiero que identifiquen dentro del valor asegurado, ¿cuánto de monto se ha siniestrado? Esta parte, ¿sí? Estoy hablando en el ejemplo de 4 pólizas que han tenido, que yo las he suscrito y han tenido siniestro parcial, ¿ya? O sea, no se han siniestrado, no las he segmentado hasta arriba porque no es siniestro al 100%. Y aquí estoy mostrando el porcentaje de siniestralidad que han tenido. Esta ha tenido un porcentaje del 60%. ¿Qué quiere decir? En la línea segmentada, esta la he partido en el 60% que se ha siniestrado. ¿Ya? Entonces, en un contrato proporcional, ¿cómo aplica la distribución de las obligaciones porcentualmente? Yo he tenido una pérdida del 60%. Hablando de este caso específico, yo tenía que, en este caso, como es incendio, aquí la vivienda que valía $1.000.000, yo he perdido $600.000. O sea, se ha perdido, o sea, como una pérdida, estamos hablando de parcial, por ejemplo, para que sea didáctico, del 60%. Yo voy a tener que indemnizar como compañía aseguradora ante el asegurado $600.000, ¿sí? Porque estoy hablando en el ejemplo de aquí que este es $1.000.000.
y si se ha siniestrado o se han perdido solo $600,000, que es el 60%, ¿cómo yo lo voy a distribuir en este caso entre mi parte como retención y el reaseguro? Esos $600,000 se van a repartir proporcionalmente de acuerdo a lo acordado, 50% y 50%. Entonces, la retención que yo voy a hacer del siniestro va a ser la mitad y el reasegurador va a asumir el 50%, la otra mitad, pero solo de la pérdida que se ha dado. En este caso, 60%. ¿Sí? En este otro caso es de manera similar. Este gráfico de siniestros representa el 70% del total del valor asegurado. ¿Yo cómo lo reparto? El 50% yo lo voy a asumir y el reasegurador el 50%. De igual manera en estos otros casos, ¿ya? ¿Qué pasaría en una pérdida total? Se tendría que replicar este caso. Si yo tengo una pérdida total, esta línea segmentada se debería extender hasta arriba y cerrar por completo el área. ¿Y cómo se repartiría? Como está establecido acá, en una pérdida total. Porque este es el valor asegurado total. $1,000,000 en un ramo de incendio que les cito ahorita como un ejemplo. ¿Queda claro este procedimiento? Sí, Sí. súper claro. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, gráficamente, así funciona un contrato cuota aparte. Ya. Ahora, este es el otro tipo de contrato proporcional. Aquí decíamos, entre los contratos de reaseguro, estamos hablando de los contratos proporcionales y me refiero al tipo de contrato específico de excedentes. ¿Ya? Ahora, el esquema, ustedes van a ver, hay unas líneas adicionales que aparecen, ¿no? Las voy a proceder a explicar. En esencia, lo que quiero que recuperen del cuadro anterior, que esta es la parte de la producción, o sea, aquí voy a ver las pólizas, estas son las condiciones del reaseguro, ¿ya? Este es el siniestro, ¿ya? Y este es el monto del siniestro, cómo se lo va repartiendo, ¿ya? Esta línea va a establecer el límite del excedente, o sea, del pleno de retención de la compañía. Hasta este límite yo me he comprometido a asumir los riesgos y hasta aquí, desde aquí hasta aquí arriba, van a ser los excedentes del reasegurador. O sea, que cualquier riesgo que esté por acá, en esta área, de aquí hasta aquí, es asumido por el reasegurador. Los que estén por debajo del pleno excedente, en este caso, del pleno de retención de la compañía, lo va a asumir la entidad aseguradora. ¿Sí? Pero lo vamos a ir viendo y para que puedan entender por qué el siniestro está aquí debajo, pero el reasegurador asume aquí una proporción. Es porque tiene dos etapas este procedimiento de cálculo de los porcentajes para establecer las obligaciones del contrato. Ahorita la vemos. Ya, vamos a volver sobre un ejemplo en el ramo de incendio. ¿Ya? Estamos hablando de tu línea de negocios. De incendio, tú tienes la póliza A, no sé, asegurado Soboce, ¿no? Aquí una casita pequeña, aquí un edificio y aquí dos edificios en una sola póliza, digamos, ¿no? Ya. Entonces, lo que vamos a entender que el valor asegurado de esta póliza está por debajo del pleno de retención, ¿ya? Vamos a hablar que en esta etapa, cualquier riesgo que esté por debajo, ¿no? O valor asegurado que esté por debajo de este límite segmentado, es el pleno de retención acordado en el contrato. Lo vamos a ver de manera numérica, ahí se va a entender un poco mejor también, ¿ya? Y sobre este vienen los excedentes, ¿ya? Los excedentes, aquí están en blanco, ¿ya? Y este de acá, lo que les comentaba, ¿qué pasa cuando mi capacidad de suscripción, que es esta área más esta área, llega a su tope y hay una póliza que supere esto? Yo la puedo colocar en facultativo, buscar una colita que le llaman estas puntas adicionales de riesgo, colocarla en facultativo o asumirlo como compañía si no le tengo respaldo de reaseguro. Pero lo importante en este ejemplo es
de esta área pequeña va a ser el pleno de retención de la compañía y esta la cobertura de los excedentes, ¿no? Ahora, ¿cómo se maneja esto? Para establecer los porcentajes, porque yo tengo que establecer porcentajes, vamos a evaluar inicialmente los gráficos. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo un valor asegurado que está debajo del pleno de retención. ¿Qué quiere decir? Que yo lo voy a asumir al 100%, ¿sí? Porque el valor asegurado no ha pasado la línea del excedente, o sea, del excedente retenido, que es el pleno de retención de la compañía. En porcentaje, yo voy a establecer que es 100%, ¿sí? Entonces, cuando haya algún siniestro de este riesgo, sea parcial o total, en este caso es al 100%, ¿sí? Este es un siniestro total. Entonces yo lo voy a asumir al 100%. Ahora, si fuera un 50%, igual yo lo voy a asumir al 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dentro de mi pleno. Y calculando los porcentajes de participación, el reasegurador no va a recibir ni un centavo, entonces no tiene por qué indemnizar ni un centavo. Ya sea parcial o total, yo voy a asumir al 100%. ¿Qué va a pasar en este caso? Gráficamente estamos viendo que yo he dicho mi pleno de retención es hasta este monto. Y el reasegurador va a participar porque está dentro de los excedentes, este volumen, va a participar gráficamente en este porcentaje. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar, en este caso, si esta póliza se ha siniestrado en un 30%, que sería una tercera parte de esto, casi una tercera, un poquito menos de la tercera parte? ¿Por qué participaría? Si aquí yo tengo 100%, ¿no? Sumando este pedacito podría estar por aquí. Entonces estaría adentro, ¿no? Pero no funciona así. Aquí lo que tengo que hacer es, el primer paso es saturar el pleno de retención y el saldo mandarlo al reasegurador. Ahora, para la aplicación de los porcentajes, porque como vimos, voy a repartir valores asegurados al reasegurador, voy a partirle prima de reaseguro y también le voy a repartir siniestro en caso de siniestro. Lo que yo hago es saturo el excedente, el pleno de retención, perdón, y lo demás al reaseguro. Yo voy a tener que, esto les recuerdo que son unidades monetarias. Supongamos que esto es para redondear $1.000.000, ¿ya? Entonces, este pedacito va a representar unidades monetarias, aproximadamente, digamos que sean unos el 30-40%. Pongamos del millón, estos son $400.000, ¿ya? ¿Cómo yo voy a determinar el porcentaje para saber cuánto es la participación del reasegurador y cuánto es mi participación? Voy a dividir $400.000 entre el total, entre el millón, y me va a dar un 40%. Entonces, en este riesgo, el reasegurador va a participar 40%, sea siniestro parcial o total. ¿Por qué? Porque yo le estoy cediendo de los valores asegurados el 40% y le estoy cediendo de la prima el 40%. Entonces, en caso de siniestro, ya sea parcial o total, el reasegurador va a participar en un 40%. ¿Cómo lo hemos obtenido? De un cociente, de una división. De cuánto es el valor asegurado que yo le cedo, dividido entre el total del valor asegurado que estamos asumiendo en la póliza. Entonces ahí me va a dar un porcentaje. Y por complemento, si yo agarrara y sumara esta parte que equivaldría a $600.000 y lo divido entre el millón, me va a dar el 60%. El 40% más el 60% está respaldando el 100% de la póliza colocada, ¿no? Ahora, así se puede explicar que si yo he tenido una pérdida del 30%, aquí hay una proporción de responsabilidad de la aseguradora y otra proporción del reasegurador. O sea, ¿qué quiere decir? Que si aquí yo he tenido un siniestro que equivale al 30%, hablando en el ejemplo que dijimos que esto fuera 1.000.000, que del millón el 30% es $300.000, de los $300.000, la compañía va a asumir el 60% y el reasegurador va a asumir el 40%. Y así estaría copada la cobertura de reaseguro en este contrato de reaseguro automático.
De similar manera funciona en los otros casos. ¿Queda claro este esquema de reaseguro? Sí. Muy bien. Ay, está haciendo mal el hablar demasiado. Muy bien. Ahora, esta es una filmina adicional que he incluido para este tipo de contratos. Gráficamente no va a incrementar al análisis, ¿ya? Lo que vamos a hacer solo es, de manera para su conocimiento, cómo son las condiciones. Aquí les he dicho, aquí hay un pleno de retención y hay excedentes, ¿no? De esta área a esta área son los excedentes gráficamente y aquí hay un pleno de retención. Pero funciona así, pleno de retención, digamos que el riesgo de robo, yo tengo hasta 500,000. O sea, yo sin reaseguro puedo suscribir $500,000. O sea, no le voy a ceder nada, no es que no tengo reaseguro, sino algunas pólizas de mi línea de robo, ¿no? Yo puedo suscribirla hasta $500,000 sin cederle nada, ¿ya? Pero mi capacidad de suscripción es 13 millones. O sea, puedo tener una póliza, yo podría emitir una póliza de 13 millones, ¿no? Con excedentes de 12,500,000. Ahora, gráficamente, ¿dónde estarían estos $500,000 y dónde estarían estos 12,500,000? Aquí. De aquí, gráficamente, hasta aquí, serían los 500,000. ¿Ya? Y los 12,500,000 serían desde aquí hasta aquí. Sumo esta parte más esta parte, me van a dar los 13 millones de la capacidad de suscripción que tengo yo por póliza. ¿Sí? Si yo quisiera obtener las líneas que también llaman a los excedentes, ¿cuántas líneas tiene tu excedente? Divido este valor entre 500,000 y me va a dar un número. ¿Sí? Y así para las distintas mercancías. ¿Queda claro este contrato? ¿Sí? Muy bien. Aquí es donde voy a citar el contrato. Uy, no puede ser, está yendo rápido el tiempo. Aquí voy a hacer gráficamente el ejercicio del contrato combinado. ¿Cómo funciona? ¿No? Es una mezcla del cuota parte inicialmente citado y el excedentes, que es el último que hemos mencionado. ¿Cómo funciona? El combinado. Vamos a ver que, bueno, este es facultativo cuando pasa por encima, ¿no? Y si no hubiera facultativo, va a ser retención de la compañía, responsabilidad ya de la compañía. Pero aquí hablamos de retención cuota parte y excedente dos plenos, lo que les citaba, ¿no? ¿Cuál es el pleno? Es igual a los excedentes, es un sinónimo, por favor, eso no se vayan a confundir, ¿no? Y cuando hablo de plenos, y aquí hablo de dos plenos, estoy hablando de cuántas veces este se reproduce en cobertura de reaseguro. Cuando hable de dos excedentes o dos plenos, voy a hablar de que la cobertura de reaseguro es 2 veces mi pleno de retención. En este caso. Si hablara de 3 plenos, 3 excedentes, es lo mismo. Sería, pero 3 veces mi pleno de retención. ¿Ya? Pero gráficamente, y en el ejemplo ahorita actual, estamos hablando de un pleno de 300,000 y de 2 plenos o excedentes de 300,000. Hablando de excedentes, 600,000 en total. Sería 900,000 menos 300,000. Son 600,000 desde aquí hasta aquí. Esta parte es la cobertura de reaseguro en excedente y este es mi pleno de retención o excedente de retención. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aparece aquí? Si ustedes ven, esta parte, estoy hablando de un contrato proporcional combinado, aquí ya no he incluido, para que sea claro, la parte del siniestro. Aquí solo estoy hablando de la parte de producción, porque la parte de los porcentajes la vamos a deducir de acá y la aplicamos a los siniestros como en el caso anterior. ¿Qué pasa? Yo tengo en este caso, un pleno de retención que a la vez es el cuota parte, ¿sí? Esa es la diferencia que hay
de este tipo de contratos con los anteriores. ¿Qué pasa? Que el pleno de retención es igual a una capacidad de suscripción de un cuota aparte. ¿Qué pasa? Que yo tengo 300,000 como tope de excedente y dentro de esos 300,000 cualquier riesgo que aparezca, ¿sí? Como mi responsabilidad, lo voy a repartir en 50-50. Aquí está la condición del cuota aparte, 50-50. Lo que decíamos en el cuadro anterior, hablando solo si fuera un excedente, este sería mi pleno de retención y estas son las pólizas, ¿no ve? Entonces, este es asumido, si fuera solo excedentes, este sería asumido por mí al 100%. Pero como es combinado, cualquier cosa, o en este caso, perdón, no es cualquier cosa, cualquier riesgo póliza colocada dentro de este pleno de retención, esta área, yo la asumo, pero la tengo que distribuir con mi reasegurador al 50%. Yo 50% y el reasegurador el otro 50%. ¿Sí? Entonces, miren, aquí hay un siniestro que está muy por debajo. Igual, el reasegurador va a participar en esta mitad y yo en esta mitad. ¿Qué ventaja tienen estos contratos? Que me permiten, después lo vamos a desarrollar, tener una capacidad de suscripción más grande que si yo tuviera solo un excedente o solo que tuviera un cuota aparte. Lo vamos a ver. Muchas, obviamente con la experiencia de las compañías, son muy favorables a este tipo de contratos. Entonces, aquí ¿qué vemos? Una póliza que es del tamaño de mi pleno de retención, pero como este es un combinado, llega al tope, en vez de que yo tenga que retener todo al 100% como el cuadro anterior, y voy a incluir la condición del cuota aparte. Entonces, si bien he suscrito este riesgo de este tamaño, yo voy a repartirlo con mi reasegurador, 50% para él y 50% para mí. Entonces, si ustedes van identificando, yo puedo calcular los porcentajes de cada participación, ¿sí? Y esos porcentajes son los que yo voy a aplicar a la prima de reaseguro para repartir las primas, ¿no? Aquí ya estoy viendo cómo se va a repartir el valor asegurado, pero en caso de siniestro también voy a tener clarísimo cómo se van a repartir los porcentajes. Ahora, veremos este caso más para que sea un caso completo, porque este es similar a este, ¿ya? Yo tengo un valor asegurado que supera el pleno de retención, ¿sí? Hasta este límite, ¿ya? Cualquier valor asegurado que supere esto, ya no se va a incorporar dentro de este contrato como cobertura la parte que supere, como en este caso. Solo se va a aplicar sobre este, ¿no? Y los montos que lleguen al tope límite, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aplicamos primero saturando el pleno de retención del valor asegurado gráficamente. Tengo que llegar al tope del límite del pleno de retención, aquí. Y el valor asegurado adicional lo mandamos a cobertura de excedente de este contrato. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo voy a calcular aquí los porcentajes para las participaciones? Yo voy a sumar esta parte que es de mi reasegurador, la voy a sumar a esta otra parte de mi reasegurador y voy a dividir entre el valor asegurado total. Y me va a dar un porcentaje. Ahora, quiero saber cuánto es mi responsabilidad, cuánto es mi porcentaje de participación en este contrato. Alguno podría decir, es el 50%. No. Y eso lo vamos a ver demostrar claramente después. ¿Por qué? Porque es el 50%, pero de esta parte. Pero la cobertura de reaseguro y de la póliza suscrita es toda esta parte. En realidad, la participación de la compañía va a ser esta área pequeña. ¿No ve? Este cuadradito. Porque estos dos son iguales, estos cuadraditos, ¿no? Entonces yo voy a dividir ese cuadradito entre el total del valor asegurado de la póliza y me va a dar menos del 50%. Gráficamente, si ustedes comparan cualquiera de estos cuadraditos, no llega a ser la mitad de todo este valor asegurado. En realidad va a ser como un 20%, un 25%, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la operativa funciona así, ¿sí? Estas dos condiciones, las condiciones clave, son para un combinado, las condiciones del cuota aparte que están limitados al pleno de retención
y los excedentes hasta llegar a la capacidad de suscripción de la póliza. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a este tipo de contrato? Ya. Entiendo que es más claro. Si les queda claro los otros dos, este es un poquito más fácil todavía de entender. Ahora, vamos a entrar a cómo funcionan gráficamente los contratos no proporcionales, ¿no? Muy bien. Hablamos de los tipos de contratos en general, los contratos no proporcionales, estamos hablando igual de los automáticos, pero de los no proporcionales, ¿ya? ¿De qué tipo de contrato no proporcional? Del XL por riesgo, del exceso de pérdida por riesgo. ¿Cómo funcionan? Un poquito se los anticipaba. Yo contrato una cobertura anual, ¿ya? Importe de siniestros por riesgo, ¿ya? Por riesgo. ¿Qué quiere decir? Yo digo, bueno, mi siniestro más grande, dependiendo cómo lo negocien con el reaseguro, les van a establecer una prioridad, que les decía, el deducible, y una cobertura exceso de pérdida. La prioridad va a ser desde aquí hasta aquí, y la cobertura de reaseguro de aquí hasta aquí. La sumatoria de esta prioridad más la cobertura es la capacidad que tienen de suscripción para coberturar las pólizas que suscriban, ¿ya? Les pongo siempre que haya una póliza que supere el contrato de reaseguro para que tengan claro qué puede llegar a pasar. Que si esto no está amparado por ningún contrato, lo asume la entidad aseguradora en su totalidad, ¿sí? En esencia, este contrato solo es empieza desde aquí y acaba hasta aquí cuando hablamos de volumen en unidades monetarias. La prioridad podemos ponerle el monto que ustedes gusten. Ahorita como ejemplo, digamos que es $100,000. Esta prioridad es de $100,000, ¿ya? La cobertura que sean $400,000. Entonces, de aquí hasta aquí son $400,000, digamos gráficamente, sumando la capacidad de cobertura de este contrato de suscripción. O sea que yo no podría tener que suscribir un contrato de $510,000, sino hasta 500,000 sería esto. 100,000 de la prioridad más 400,000 de la cobertura. Ahora, ¿qué son estas? Son pólizas que yo he suscrito durante la vigencia del año, como en los casos anteriores, son pólizas que yo he suscrito en la cartera. Supongamos que esto es automotores, incendio, pueden ustedes ponerle el riesgo que quieran. En este caso, les decía, aquí ya no voy a calcular yo ninguna proporción, ni porcentaje, ni nada. Aquí el reasegurador ha visto mi perfil de cartera, mi siniestralidad en esencia, y ha establecido una prima flat anual o mínima de depósito. Esa yo ya he acordado. Él no sabe cuántas pólizas voy a suscribir, o sea, necesariamente, porque al principio ha de evaluar un perfil de cartera, pero en año puede crecer mi cartera, ¿no? Obviamente, yo voy a ir suscribiendo. Ahora, estos son valores asegurados de las pólizas. Póliza A, póliza B, póliza C, póliza C, póliza D. El valor asegurado está dentro de mi prioridad. Esta póliza B está dentro de mi prioridad. Esta póliza C ya puedo exigir el reaseguro o reembolso de reaseguro, y en la D también le puedo exigir. En caso de siniestro, aquí el reasegurador no me va a indemnizar nada porque está dentro de la prioridad que llamamos como sinónimo deducible igual, ¿ya? Aquí el siniestro igual yo lo voy a asumir porque está dentro de la prioridad. En este caso, si se diera el siniestro de esta póliza y fuera una pérdida total, yo le puedo exigir al reasegurador toda esta proporción del siniestro. Y obviamente yo tengo que indemnizar esta parte. Este contrato va a funcionar póliza por póliza. No es que va a haber un evento y que todas las vamos a sumar, nada. Es póliza por póliza. Si yo he indemnizado esto, este pedazo de aquí a aquí, dentro de mi contrato, se ha esfumado. Lo llamaremos que se ha esfumado, se ha eliminado. ¿Por qué? Porque ya lo he gastado. Entonces yo tengo que para el siguiente siniestro, que podría ser ¿no? Porque estas no van a pasar. Yo tengo que reinstalar esta cobertura que ya he gastado para otro siniestro. Lo vamos a ver de manera posterior, cuáles son los métodos de reinstalación, los más importantes.
¿no? Y entonces recién voy a tener cobertura en caso de que este pase. ¿Sí? Entonces, esta es póliza por póliza. Este contrato va a amparar póliza por póliza. Si en un mismo evento se indemnizaran dos a la vez, no aplica, o sea, no sirve este contrato. ¿Por qué? Porque aquí tú ya has mermado parte de este contrato. Entonces, si se dieran estos dos a la vez, o te va a quedar un saldo para cubrir este. Por eso es importante reinstalar y qué condiciones de reinstalación uno tiene. ¿Ya? Entonces, como ven, aquí al reasegurador yo no le voy a ceder nada, ¿sí? Porque no va a participar en producción, ¿no? Ellos solo participan en siniestros. Y aquí hay un caso específico que les quiero hacer referencia. ¿Por qué les digo que participan en siniestros? Y también la compañía, si quiere, no le comunica el siniestro. Pero obviamente hay cierta condición que podría aplicar. Les pongo el ejemplo. ¿Qué pasa si el siniestro no fuera de ese tamaño? Si no fuera de aquí, supera un poquito. Si esto es $100,000, digamos que son $110,000. Yo le puedo exigir al reasegurador los $10,000 que están dentro de la cobertura XL, ¿sí? Pero también puedo decidir no comunicarle porque el monto es bajito y decido no comunicarlo. ¿Por qué? Porque pienso que comunicarle siniestralidad a mi contrato me va a generar un ajuste de prima al año. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En cambio, en los proporcionales es automático. Si hay siniestro y está en el marco del contrato, paga el reaseguro y le mandas automático. En cambio, aquí solo participa en siniestros y obviamente que los comunique la aseguradora. Aquí obviamente a la compañía le conviene comunicar porque es un golpe grande. Pero si fueran unos dólares adicionales a mi prioridad, pues, tal vez le convenga no generar siniestralidad en su contrato para no tener ningún ajuste de prima. ¿Sí? Entonces, así se comporta este contrato. ¿Alguna duda, consulta? No. Está claro, ¿no? Por favor, lo ideal es que si hay alguna duda, aunque sea mínima, a veces es esclarecedora para muchos y en los números también se ve reflejado que ya lo van a hacer súper rápido, ya, ¿no? Es relativamente sencillo. ¿Ya? Ahora, vamos a irnos al XL por evento. ¿Cómo funciona? La estructura base es la misma, ¿ya? Se establece una prioridad, se establece también una cobertura de reaseguro. La prioridad va a ser desde aquí hasta aquí. Y la cobertura de reaseguro va a ser de esta segmentada hasta aquí, ¿ya? Y esto obviamente, solo referencial, ¿qué pasaría si el evento siniestral supera la cobertura? Entonces ahí estamos en problemas porque no hay cobertura de reaseguro. Las condiciones son claras. Prioridad más cobertura no debería superar este límite, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Ya? Yo puedo tener, estas son mis pólizas de la cartera. Vamos a volver un ejemplo de incendio. Digamos que es nuestra cartera de incendio, pero que les hemos incluido la cobertura de riesgos de la naturaleza a cada una de estas pólizas. Entonces, todas estas están amparadas bajo mi contrato XL por evento. Como les explicaba un poco al iniciar la clase, este evento es clave, entender cuál es la definición de evento. Entonces, si hablamos de un riesgo de la naturaleza, entonces estas son mis pólizas de incendio. En un evento siniestral pueden llegar a activarse muchas de estas. 1, 2, 3, etcétera. Pero ya están amparadas contra un evento de siniestro de estas características. Ahora, ¿cómo se interpreta estos gráficos? Las pólizas. Este es el valor asegurado de la póliza 1, esta es la póliza 2, el valor asegurado de la póliza 3 y la póliza 4. Vamos a suponer que el importe del siniestro por evento se ha suscitado, qué sé yo, un maremoto y todos los hoteles de la playa se han ido a ir a tus asegurados y son justamente estos 4 y se han activado y hay pérdida total. Yo tengo que sumar estos 4 siniestros y que de manera aproximada los he sumado gráficamente. Lo que he hecho es, para que se entienda gráficamente, es que si yo tengo un evento catastrófico por evento que activan a estas y hay pérdidas al 100% o parciales, pero para el gráfico les estoy haciendo referencia a un total, yo pongo gráficamente este cuadradito sobre este cuadradito sobre ese y este cuadradito sobre este, ¿no? Entonces,
obtengo gráficamente toda esta obligación, que era la sumatoria de todas estas. ¿Sí? Gráficamente. A esa gráfica yo le tengo que deducir la prioridad, del deducible o prioridad, y determino cuánto yo voy a asumir de este evento catastrófico. Y el saldo lo asumiría el reasegurador hasta el tope, desde aquí hasta aquí. Si hay un error en el cálculo, en el proceso de requerimiento de la cotización en el contrato de reaseguro que ha permitido que se supere el límite acordado, este no estaría amparado en este contrato. ¿Sí? Este pedacito. Lo asumiría la compañía porque ha emitido la póliza y obviamente tiene la obligación de indemnizar al asegurado. ¿Está entendido ese tema? Sí, sí. Muy bien. Y para concluir este análisis gráfico, vamos a ir al tercer tipo de contrato no proporcional que vamos a ver en la materia, que hablamos de un contrato no proporcional igual al que los últimos dos que hemos visto, ¿no? El stop loss. Y es aquí gráficamente lo que vamos a ir viendo, es lo que les anticipaba, que aquí en este tipo de contrato se establece un punto de intervención, ¿ya? Que es el punto de intervención, en este caso un índice de siniestralidad del 70%. ¿Cómo funciona? Y les voy a explicar un poco las partes de este cuadro. A este eje va a reflejar el indicador de siniestralidad, ¿ya? Esto va a ser el año 1, año 2, año 3, año 4. En pocas palabras que he hecho aquí, mostrarles gráficamente cómo se ha ido moviendo la siniestralidad de la cartera. Supongamos que este es un agropecuario, ¿ya? Seguro agropecuario. Entonces, mi cartera del año 1, mi siniestralidad ha alcanzado al tope, 70%, ¿sí? Esa función tiene este punto de intervención, establecer el punto sobre el cual el reasegurador va a participar. Y obviamente esta cobertura no es ilimitada. El contrato va a establecer un límite superior de cobertura sobre el índice de siniestralidad o punto de intervención. ¿Ya? Entonces, yo he suscrito primas de agropecuarios, he tenido una siniestralidad del 70%. El contrato dice que sobre el 70% yo cubro, aquí el reasegurador no me va a indemnizar nada. ¿Ya? El segundo año, más bien mi siniestralidad ha caído, supongamos que esto es un 60%, entonces del 70 si por debajo, el reasegurador no me va a indemnizar nada. ¿Qué pasa cuando en el tercer año la siniestralidad supera el punto de intervención? El reasegurador me va a indemnizar este excedente, este valor que va a representar unidades monetarias de siniestralidad hasta un 130% de siniestralidad. Esto lo vamos a ver en ejercicios de manera más clara, ¿no? Y en este otro caso, en cuarto año, yo tengo una siniestralidad más baja todavía, podemos hablar de un 50%, 40%, que tampoco voy a recibir indemnización del reasegurador, o sea, ningún reembolso, ¿sí? Este es el contrato stop loss, no, que les quería mostrar cómo funciona gráficamente, ¿sí? ¿Queda claro estos temas? Licenciado, para estos contratos, para este específicamente stop loss, el 130% es fijo para cualquier Sí. riesgo. En realidad, para el contrato de reaseguro es, les voy a explicar eso mañana. Los contratos de reaseguro, tú los suscribes por ramo, o sea, por decirte, digamos que el que les he explicado solo es agropecuario, ¿ya? Podría ser cualquier otro ramo, ¿sí? Y ese ramo le has establecido el rango de punto de intervención 70 y hasta el 130%, que efectivamente es fijo. Podría variar también, que sea el 70% de siniestralidad, y aquí podría ser que sea un valor monetario. Podría ser 70% el punto de intervención y $5 millones sobre tu 70%. O sea, puedes aplicarlo como porcentual o como un número, pero lo que vayas a poner, ya sea porcentual o numeral, aquí es inamovible para el año.
¿sí? A fin de gestión siempre van a evaluar el índice de siniestralidad y si estás aquí no te van a indemnizar, si estás aquí te van a reembolsar. ¿Sí? Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, mañana vamos a empezar a ver un poquito de manera más amplia lo que hemos estado viendo. Ahora yo lo que voy a hacer es llamar la lista, por favor, de manera rápida y así concluimos esta clase. Justo estamos en hora, ¿no? Un poquito tal vez tarde, pero ya hemos salido un poquito más temprano. Y voy a empezar a llamar y por favor me responden presente o buenas noches, lo que gusten, yo para tomar nota, ¿listo? Entonces, voy a empezar, por favor. Arauz Luis. Buenas noches, presente, por favor. Buenas noches. Bejar María. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Carcamo Pamela. Buenas noches, presente. Buenas noches. Casas Juan. Buenas noches, presente. Buenas noches. Choque Dalens. Ariel. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches. Condori Rolando Santos. Buenas noches, presente. Buenas noches. A Cruz Guerrero Alejandra. Buenas noches, presente. Buenas noches. A Espejo Rosamar. Presente, buenas noches. Buenas noches. Espinosa Valderrama Karen. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Esprella Pamela. Bueno, creo que no ha venido, o no ha asistido, perdón. Estrada Willy Andrés. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A González Araníbar Darwin. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. A Gutiérrez Rosario. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A Luxic Miguel Ángel. Presente, buenas noches. Buenas noches. A Marín Jorge Renato. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. A Melendres Diego Cristian. No ha asistido. Muy bien. A Mercado Camilo Alfredo. Buenas noches, presente. Buenas noches. A Miranda Eduardo. Buenas noches, presente. Buenas noches. A Montesinos Víctor Adrián. Buenas noches, presente. Buenas noches. Morales Vanessa Allison. Buenas noches, presente. Muy buenas noches. Palenque Javier Marcelo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Aquí Patsy Morales Gabriela. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Y ya, ahora Peredo Jimena Sara. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. A Pérez Barja Carla. Presente. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. A Quintanilla Ortuño Andrea. Presente, buenas noches. Buenas noches. A Quispe Stephanie. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Vamos a pasar a Rojas, Tatiana Yasmín. No está Tatiana, ¿no? Muy bien. A Rueda Castro. Buenas noches, licenciado. ¿A Rojas? Sí, por favor. No se escuchó, creo. Presente, licenciado, buenas noches. Ok, ya. Alison, ahorita me dijo presente, ¿sí? Sí, licenciado. Muy bien, súper, gracias. Salgueiro Joana Shirley. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. A Salvatierra Bendaño Anaí. Presente, licenciado, buenas noches.
Buenas noches. A Surco Eliana Mónica. Buenas noches, presente. Surco, muy bien, súper buenas noches. A Ticona Daniel Alejandro. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Ya estamos con los últimos, por favor. Ulloa Rosy Sabeira. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. A Zavala Luis Hernán. Sí, presente, licenciado. Buenas noches. Zavala Humérez Federico. Presente, buenas noches. Muy bien, con eso concluimos la clase de hoy. Nos vemos en Licenciado, perdón, he tenido un problema con mi audio. Esprella Pamela. Esprella. Por favor, Licen, mil disculpas. No, sí, claro, no. Qué bueno que me lo dices antes de. Muy bien, súper. Licenciado Carlos, lo mismo pasó en mi caso. Se ha colgado un minutito mi internet y no me escuchó al decir presente. Allá, a Diego Melendres. Sí, Diego Cristian Melendres, sí. Muy bien, Diego, listo. Entonces, les agradezco la participación. Bueno, me sorprendió el curso más